Gloria a Dios. Discipulado número 66 del libro de Deuteronomio y estudio número 8 del capítulo 19 sobre el tema de las ciudades de refugio y el Cristo. Las ciudades de refugio y el Cristo. Leemos Deuteronomio 19 del 11 al 13. Cuando lo tengan me dice amén y lo leemos juntos, amados. Amén. Solo el hermano Kevin. ¿Estamos, hermanos? Amén. Con la comida, se nota cuando come. Bueno, dice la palabra del Señor, Deuteronomio 19 del 11 al 13. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del ministrador de la sangre para que no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Amén. Oramos, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor, le damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús el Cristo, nuestro amado Señor y Redentor. Agradecido Dios por una bendición tan grande y tan inmerecida de parte nuestra, la cual Dios por tu gracia infinita, por tu misericordia incomprensible para nosotros, has querido Dios darnos, has querido redimirnos por medio del sacrificio de tu Hijo, por medio de la fe en su nombre, Señor, gracias, porque nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo ha sido el único refugio, Dios, válido delante de ti para poder, Señor, tener la vida, para, Señor, ser rescatados de la muerte a la que estábamos condenados. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta escritura en la que nos muestras y nos anuncias al Cristo. Bendito Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, por favor, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y por favor, en todo momento, revélanos a Jesús como el Cristo. Lo pedimos en acción de gracias. Amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Amén. Bien, amados, creo que lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado en estas semanas anteriores sobre estas ciudades que Él mandó, ciudades de refugio que Él mandó construir Israel luego de que los israelitas conquistaran esa tierra prometida. Vemos cómo ninguna de estas cosas es incidental, no es casual, y precisamente el Señor, a través de estas ciudades de refugio, de la figura de estas ciudades de refugio, de la manera en que funcionaban y incluso de sus nombres y de la ubicación donde estaban, tenían un propósito de dar testimonio del Cristo, dar testimonio del pacto y de la obra del Cristo, fundamentalmente. Entonces, como hemos explicado, y quiero nada más hacerlo así brevemente, como una retroalimentación, el propósito de estos lugares era preservar de la muerte a aquellos, servir de refugio y preservar de la muerte a aquellos que habían sido encontrados culpables de homicidio involuntario. Amén. Y eso nos habla espiritualmente de la condición en la que cada uno de nosotros, de los seres humanos, nacemos espiritualmente hablando. Es decir, nacemos en condición de muerte espiritual y en condición de pecadores, aunque no hayamos hecho ninguna cosa mala, por así decirlo, como un acto de maldad directamente. Sin embargo, nosotros, delante de Dios, a causa de la transgresión al pacto, a la palabra que nuestros primeros padres, en la que nuestros primeros padres incurrieron, nos heredaron, dice la Escritura, nos heredaron la muerte, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. Y por eso es que en la condición de pecado, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Amén.
y por el pecado entró la muerte. Es decir, que tenemos tres condiciones espirituales, todos hermanos, nacemos bajo tres condiciones espirituales, todos hermanos, que son la sujeción al pecado, al mal, la sujeción a la muerte y la sujeción a la potestad de Satanás. Porque bajo esas condiciones, Adán y Eva incurrieron en el quebrantamiento del pacto, inducidos por Satanás. Y entre la palabra de Dios es la verdad eterna, la cual el Señor le dijo: si comen el día que coman de este fruto, no duden que se van a morir. Pero en realidad Satanás les hizo dudar. Satanás les dice: ¿qué les dijo Dios? Que se van a morir. No, es mentira, no se van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman para que no sean igual a Él. Y vemos que en ese engaño y en esa palabra sutil que tuerce la palabra de Dios, que tergiversa la palabra de Dios, en ese engaño sutil estuvo precisamente la incredulidad del hombre a la palabra. Es decir, entre la palabra de Dios, que es la verdad eterna, y la palabra de mentira, que es la de Satanás, porque la Escritura y el Señor Jesús dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Entonces el hombre creyó en la mentira. Y al dudar de la palabra de Dios, al tomar por mentira la palabra de Dios, cometió el pecado imperdonable. La incredulidad a la palabra, hermanos, es el pecado imperdonable, tanto para Adán como para toda su descendencia. Entonces nacemos en una condición espiritual, como dije, de muerte, de separación eterna de Dios, de la potestad de Satanás sobre el hombre y del gobierno del mal en el corazón. De modo que el hombre por naturaleza es malo y todo lo que puede producir de su corazón es maldad. Amén. Génesis 6:5 describe de parte del Espíritu Santo la condición espiritual de todos los hombres. Dice: vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, es decir, permanentemente, solamente mal. Y eso no ha cambiado, hermano. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, incluso nuestra misma familia, encontramos actitudes que demuestran eso. Hechos, ¿verdad? Que demuestran que hay una inclinación natural, así, por default, como dicen los gringos, ¿verdad? Los estadounidenses, por default, a lo malo. Preferimos fundamentalmente y primordialmente lo malo, ¿verdad? Si aquí se promoviera algún tipo de cosa que no agrada a Dios, les aseguro que esto tuviese a rebalsar de personas. Porque así es, esa es la condición del hombre. Ahora, por eso es que aquí cuando el Señor dice: aquel que fuese culpable de homicidio está, aunque sea involuntario, o sea, aunque sea accidental, está condenado a la muerte. Sus familiares tienen que lo van a buscar y lo van a matar vengando la sangre. Hay una culpabilidad, eso habla de la culpabilidad entonces del hombre, que aunque no sea voluntario, es pecador. ¿Se entiende esto? Aunque nosotros no queramos hacer lo malo, lo hacemos. El ser humano se inclina a la maldad desde allí, ¿verdad? Aún sin la plena conciencia de la maldad, el corazón del hombre produce maldad. El Señor Jesús dijo: si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, o sea, a pesar de nuestra maldad, tenemos esto de bondad, pero limitado, ¿verdad? Y también eso, hermanos, tiene sus excepciones, porque hay madres y padres que son desalmados y que no tienen ningún amor por sus hijos, los matan, los venden, los castigan, los maltratan.
¿verdad? Entonces, pero dice la Escritura, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es la condición de nosotros los seres humanos. Y entonces cuando el Señor manda a construir estos lugares para que el culpable de homicidio voluntario vaya y se refugie, está anunciando la obra del Cristo a favor del que está en condición de muerte y que solo en la fe del Cristo y solo refugiándose en el Cristo puede ser librado de la muerte. Y dentro de esas ciudades había la condición más preciosa de la que estuvimos hablando la última ocasión, y es el hecho de que cuando el que se refugie, el sacerdote que estuviese vivo cuando él se refugie, si muriera en cualquier momento, esta persona quedaba absolutamente libre de culpa. ¿Está conmigo, hermano? Quedaba absuelta totalmente de su culpa y de su delito, de modo que esa muerte del sacerdote lo libraba de la culpa definitivamente. ¿Sí, hermano? Y esa era la única manera en que esta persona ya podía salir libremente de esos lugares, de esos refugios, y regresar a su casa como si nunca hubiera cometido un delito involuntario. Entonces eso nos habla de la justicia de Dios provista en la persona de Cristo como el eterno sacerdote de Dios. Ese sacerdote que además de sacerdote era la ofrenda perfecta, era el cordero perfecto de Dios, y que él mismo vendría delante de Dios a ofrecerse en sacrificio, en pago, en expiación, por el pecado, por la culpa de la descendencia de Adán. Este postrer Adán, que es el Cristo perfecto, ¿verdad? Como dice la Escritura, la misma condición de Adán antes de pecar, es decir, la imagen de Dios, semejanza de Dios y la perfección de Dios. Amén. Y este postrer Adán, pero trae una cualidad superior a la que tenía Adán. Dice que el Cristo, el postrer Adán, es un espíritu vivificante. Imagínense qué precioso. Porque siendo Dios, es el único que puede dar vida. Amén. El primer Adán tenía vida en sí, pero no podía dar vida eterna. Amén. Pero el Cristo, sí, a semejanza del primer Adán, en la misma condición de Adán, sí, pecado, santo, perfecto, sí, hijo de Dios, siendo él mismo la imagen de Dios, pero ahora con la capacidad que solo Dios tiene de dar vida en sí mismo. Amén. Entonces, pero había que revertir el efecto del pecado original de nuestros primeros padres. Los efectos, 3 efectos humanos que son insuperables por ningún ser humano. Ninguna persona puede superar sus 3 condiciones espirituales de atadura. La sujeción al pecado, nadie puede librarse. Nadie puede decir yo no peco, o yo ya dejé de pecar. La misma Escritura dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. En el sentido de que Dios dice todos, no hay justo ni a uno. Y si Dios lo dice, es que es así. Amén. Luego, la sujeción al mal, al pecado y al mal. La inclinación a lo malo, ya explicamos, ¿verdad? Y luego, la sujeción a la muerte. Una condición, hermanos, insuperable como ninguna, ¿verdad? De algo podemos estar seguros, todos los que aquí estamos y los que también no están, o se unen por medio de la transmisión. De algo podemos estar seguros todos los que estamos oyendo esto ahora. De que vamos a morir.
Un día nos van a meter en una caja ya bien divina, ¿verdad? Ya solo el cuerpo. Y hasta llega. O sea, no podemos huir de esa condición. Amén. Y luego la sujeción a la potestad de Satanás. Cuando ese hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, ese primer Adán, traspasó el pacto, fue incrédulo a la palabra, cambió de potestad. Adán era hijo de Dios. ¿Conmigo, hermano? Adán era hijo de Dios. Cuando es incrédulo al pacto, a la palabra de Dios, y le cree más a Satanás que a Dios, entonces pasa a ser esclavo de Satanás. Hola, hermano, ¿está conmigo? La sujeción a la potestad de Satanás en toda la descendencia de Adán es algo que nadie se puede quitar. Es más, el mismo Señor Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. A los religiosos, a los escribas, a los que transcribían la escritura y que conocían de memoria la escritura prácticamente, a los fariseos, que era la secta más estricta de los judíos, a los saduceos y a todos esos, ¿verdad? De su tiempo, a los sacerdotes, levitas, a los maestros de la ley, les dijo: ustedes son hijos de Satanás. Entonces hay una paternidad en el hombre. El hombre nace bajo la paternidad de Satanás. Por eso es que la religión cristiana, entre comillas, católica, enseña una mentira que aparentemente está disfrazada de verdad, pero que es mentira. Todos somos hijos de Dios. No. ¿Se entiende eso? Todos somos y quedamos en condición de criaturas. Criaturas, porque Dios nos ha creado. Pero hijos, no. Entonces, la obra del Cristo tiene ese propósito, tuvo ese propósito de superar esas tres condiciones imposibles para todo ser humano. Salir de la potestad de Satanás, librarse de la potestad del pecado y del mal, y librarse de la potestad de la muerte. Por eso es que, oigan, la única posibilidad de todo ser humano de ser salvo de esas tres condiciones imposibles de superar por sí mismo es la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús como Cristo. ¿Me oyó? Solo la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo, porque Él es el Cristo eterno, el ungido eterno de Dios, el Rey eterno que derrotó totalmente a Satanás, el sacerdote eterno que pagó y extinguió eternamente el pecado delante de Dios, y el profeta eterno que con la palabra venció a la muerte. ¿Recuerda aquella expresión? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está la muerte, tu hijo? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? En Cristo, siendo el profeta de Dios, al morir como la ofrenda perfecta, como el sacerdote que debía morir, pero baja a las profundidades de la tierra para tomar las llaves del infierno y de la muerte. Y resucitar. En la resurrección del Cristo, como lo explicábamos el día del sepelio de mi esposa, en la resurrección del Cristo es que está nuestra esperanza de vida eterna. Si Cristo no hubiese resucitado, mira, estaríamos tan engañados como los demás religiosos del mundo. Porque lo dice claramente la Escritura, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, es nuestra fe vana. Estamos creyendo en un hombre que no tuvo mayor trascendencia, aparte del hecho de morir de una manera trágica, dolorosa, sin culpa, está conmigo. Pero ahora dice, el Cristo ha resucitado.
Y Él es la primicia de los muertos. El primero de la resurrección. Amén. Entonces, por eso es que aquí en la ciudad de refugio tenemos esa figura del sacerdote que debía morir y que mediante su muerte, el que se había refugiado ahí, quedaba libre de precios. ¿Ah? Amén. Eso es lo que la gente no entiende respecto a la salvación. Sí, yo hace poco publiqué ahí un reel de una muchacha que habla muy claro acerca de la salvación, pero que usted lo haya visto completo y si no, vaya otro día. Pero el asunto es que lo que la gente no entiende, religiosamente no entiende acerca de la salvación, es que la salvación, hermanos, no depende absolutamente de ningún ser humano. Nadie, por más perfecto que viva, por más vida piadosa que tenga, puede ganar su salvación. Hola, ¿me oyó? Es imposible. El Señor Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Si usted lo toma literal, estaba hablando de un camello metido en una aguja. Si usted lo toma un poquito relacionado al ámbito de la aguja, equivaldría a un bollo que usted quiera meter en el ojito, ¿no? Si cuesta meter el hilito, ¿verdad? Al cabo, imagínese meter un bollo, imposible. Eso es imposible. Así dijo el Señor, que era la salvación para los hombres. Hola. Amén. Es más fácil, dice, que un camello o que un bollo de hilo entre por el ojito de una aguja y no que un hombre se salve. Ahí dice un rico, pero ¿por qué digo rico? Porque lo que estaba ejemplificando es la condición idolátrica de todo ser humano. Al no ser separado de Dios, lo que tenemos por Dios, o lo que la gente tiene por dioses o por Dios, son ídolos. Llámele religión, llámele aficiones, llámele personas, padres, madres, hijos, se convierten en ídolos. ¿Amén? En ese sentido, el dinero, las riquezas, para muchas personas son su Dios. A Dios no le toca el dinero. Ay, Dios bendito, que se le vaya a perder un 5 porque se mueren. Les da taquicardia y hay algunos que hasta derramen. Hermanos, es así. Ahora, por eso es que el Señor dijo, es más fácil que esto suceda, que un camello entre por una aguja y no que un rico, pero hablando de la idolatría que ese hombre tenía. Entonces, si habla de la idolatría del rico por el dinero, la idolatría, hermanos, es la misma de todo ser humano en su condición de separado de Dios, porque Dios no es. ¿Está conmigo, no? Porque Dios no es su Dios. Porque su Dios es cualquier otra cosa. Su Dios es en sí mismo. ¿Sí? Es el mismo. Nos idolatramos a nosotros mismos, hermano. Creemos que somos los más bonitos del mundo. Sí, creemos que no tenemos ningún defecto. Nosotros, todos nos vemos en el espejo y nos vemos bonitos. Si los que nos ven feos, todos los demás. Amén. Por lo que nos ven nuestro defecto, pero nosotros no nos vemos nuestro propio defecto. Y si, imagínense, y si usted se va a la gente que es bonita, usted que tiene un rostro bien bonito, un físico, el cuerpo, un hombre o mujer, si se creen que son seres superiores, ¿verdad? Y se vuelven ídolos de sí mismos. ¿Sí? Y por esa arrogancia, Dios no es más importante que ellos. Y otra forma de idolatría lo vemos ahora en la religión, entre comillas, cristiana evangélica, promoviendo que usted es un hijo de Dios, que usted se merece lo mejor, que usted está llamado a triunfar, a ser prosperado, a ser bendecido, a tener salud, a tener dinero. Pero hermano, a que todo le vaya bien. Si usted le va mal, es porque anda en pecado. Imagínese usted.
Entonces se llega a poner al hombre en el centro, como el centro del universo. Más importante que Dios es decir que Dios está al servicio del hombre. ¿Cuándo habrás visto eso? La Escritura no habla de eso. Entonces, toda esa idolatría, toda esa condición de idolatría, ¿a qué lleva? Entonces, que es imposible que el hombre pueda salvarse por su propio medio. Y digo, el Señor, es más fácil. Y entonces, cuando Él dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un idólatra se salve, que idólatras somos todos, ya les expliqué. Dicen los discípulos. Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Qué le parece? ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién? ¿Qué persona? Si todos estamos en la misma condición. Pero ahí viene una frase que también es mal interpretada por los religiosos de este tiempo. Dice el Señor, es que lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Yo lo hago posible, dijo el Señor, por medio de mi sacrificio eterno. Yo, dijo el Señor, yo puedo perdonar pecados. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mis ovejas. Porque esa seguridad, hermanos, de la salvación no está en nosotros. Y la certeza de que somos salvos y que hemos sido salvos no está en ninguna manera en nosotros, ni en nuestros méritos, ni en nuestra condición. Está exclusivamente en la potestad de Dios. Él es el Salvador, Él es el que salva. Usted y yo no somos salvadores y ni podemos salvarnos a nosotros mismos, mucho menos a nadie más. Por eso es que el nombre del Señor Jesús es salvación. Yo soy salvación. Eso es lo que significa Yeshua. Yo soy la salvación. Amén, hermano. Entonces, por eso es que es importante, hermano, que entendamos cómo es que le encontramos sentido ahí a la figura de que a la muerte del sacerdote, el que estaba reunido ahí, ya no quedaba libre. ¿Sí? Ahora, la pregunta, y lo repito la pregunta como la última vez, y dejaba de ser culpable aquel solo porque a la muerte del sacerdote ya no se le podía perseguir, ¿verdad que no? Él seguía siendo culpable de un pecado, seguía siendo digno de muerte, pero para Dios, a causa de la muerte del sacerdote, a causa de que él se refugió, ¿sí? No había que perseguir. Y es lo que el apóstol Pablo dice, ahora pues, Romanos 8:1, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación delante de Dios hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en el Cristo, hermanos, es estar refugiado, equivale a haberse metido a esta zona. Por eso dice los que están en Cristo, que quiere decir, están dentro. Están en la cobertura del Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Es esa cobertura, estar dentro, estar bajo sus alas, estar en Él. Eso es lo que nos salva. Hola, hermano. No nos salva nada más, hermano. Y aquí no hay que confundir el hecho de lo que dicen algunas personas. Entonces podemos hacer lo que queramos. No, perdón. No confundamos la chicha con la limonada, como decía mi abuela. Si hemos creído en la obra de Cristo, y como Él, por medio de la fe en el Cristo, nos salva, Él también nos transforma. Y expliqué que la Escritura dice que nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Ezequiel 36, del 25 al 27, y que además pone su Espíritu Santo dentro. Entonces, el que tiene al Espíritu Santo va a producir fruto, va a dar un fruto, se le va a ver el efecto de la presencia de Dios.
No puede, dijo el Señor Jesús, el árbol malo dar fruto bueno. ¿Quién es el árbol malo? El que no ha sido purificado por la fe en Cristo, en la persona y obra de Cristo. ¿Y cuál es el árbol bueno? El que ya ha sido transformado y hecho nueva criatura y hecho templo del Espíritu Santo por medio de la fe en la persona y en el sacrificio de Cristo. O sea, buenos para Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Se entiende esto? Nosotros seguimos siendo malos. ¿Sí? Mientras estemos en este cuerpo, hermano, vamos a seguir de alguna manera afectados, ¿verdad? Por esta naturaleza pecaminosa. Pero para Dios ya hemos sido redimidos. Espiritualmente, Dios no ve nuestra condición pecaminosa. Dios ve al Cristo. Amén. Dios ve la nueva criatura. Dios ve su Espíritu Santo, el sello que dice la Escritura que Él ha puesto en nosotros. El sello no es una marca, el sello es la presencia del Espíritu Santo dentro. Amén, hermano. Entonces, en esa condición, no es que, entonces como Cristo ya pagó, yo voy a hacer lo que quiera. No, entonces usted no ha creído, usted no ha entendido la obra de Cristo. Porque esto no se trata, hermano, de licencia para pecar, por así decirlo, ¿verdad? O de aprovechar la gracia de Dios. No, hermano, de mala manera, me explico. Es que la gracia de Dios, primero, Él la imparte. ¿Sí? Él nos revela a su Hijo. Hola. Y Él nos da la fe para creer en su Hijo como el Cristo. Y Él nos da la fe para ser salvos. Y entonces el que ha sido salvo jamás va a tomar la gracia de Dios en vano. Jamás va a tomar el sacrificio de Cristo como forma de aprovecharse y querer aparentar piedad y vivir una vida pecaminosa a la par. ¿Se entiende esto? Entonces significa que no ha sido salvo simplemente. Amén, hermano. Ahora, estas 6 ciudades judías tienen un significado además en el sentido de es el número 6 y el número de hombre de acuerdo a la Escritura, ¿está conmigo? Que hace referencia a la obra del Cristo en su condición de hombre. Todos los beneficios que tenemos en la obra del Cristo, en la consumación de la obra del Cristo, está resumido en estas 6 ciudades. Vimos la primera, ¿verdad? De ser, que significa fortaleza, protección en la debilidad. Reconocemos nuestra condición de necesidad de Dios porque no podemos salvar. Amén. Y en el Cristo encontramos esa capacidad. Amén. Amén. Porque su poder, dice el apóstol Pablo, se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Luego Ramón, que habla de elevación de altura. Y este Ramón nos indica, hermanos, cómo Dios nos saca de nuestra condición pecaminosa terrena y nos eleva espiritualmente para poder tener comunión con Él. Amén. Y eso ya lo también en su momento lo estudiamos. La siguiente, Golán, habla de una gran liberación y el gozo por la salvación. Amén, hermano. Entonces, en la obra de Cristo, ¿qué tenemos, hermanos? Fundamentalmente, precisamente ese reconocimiento de la grandiosa obra de nuestro Señor Jesús a favor de nosotros en salvarnos. ¿Se acuerda lo que dice Tito 3, 4, 5, 6 y 7? Qué bonito. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, querido, ¿verdad? Nos salvó. Es que ya nos salvó. En el Cristo es que nos salvó. Ya esa obra está consumada. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es el lavamiento de la regeneración? La obra de la palabra, que es el Cristo en nosotros, que produce la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos regenera, amén, que nos hace nueva criatura.
por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos hechos nuevas criaturas, ¿verdad? El cual derramó abundantemente sobre nosotros por el de Cristo, nuestro Señor. Amén, hermano. Para hacernos participantes de esa comunión con Dios. Y eso precisamente es lo que al final, en las otras 6 ciudades, nosotros tenemos confirmado. En las otras 3 ciudades. La siguiente, que es sedes, significa santuario o lugar santo. Imagínense qué precioso el hecho de que Dios nos dice que ustedes están en el Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Ustedes, en la fe del Evangelio, en la fe en la persona y en el sacrificio de Cristo, ustedes están dentro del santuario de Dios. Y todo lo que está allí es santo. Por eso es que usted y yo somos los verdaderos santos de Dios. Los religiosos, las religiones aquí hacen santo al que se porta bien, al que tiene una vida piadosa, al que se murió supuestamente por la fe, ¿verdad? Pero esos no son santos para Dios. Los verdaderos santos y santificados somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe plena en la persona y obra de Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Amén. Hemos sido hechos justos por la fe. ¿Sí? Y el Cristo para nosotros, de acuerdo a 1 Corintios 1:30 y 31, ¿qué dice? A ver, ¿alguien se lo sepa de memoria? 1:30. Más por él, oiga, mire, por favor, hermano. Es verdad que está clara la Biblia. Más por él, dice. ¿Por quién? Por Dios. Porque él es el que proveyó la salvación por medio de Cristo. Más por él, por su misericordia, por su gran amor, estáis vosotros dentro del Cristo, el cual, dice el Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación. Santificación. Y redención. Ay, hermano. Qué precioso. El Cristo, lo que Cristo significa para nosotros, es todo esto que nos está diciendo aquí y nos estaba anunciando Dios en estos nombres de estas 6 ciudades. Él es el lugar santo y Él es el que nos santifica. Amén. Él es el que nos justifica además. Amén. Ahora, luego en la 5ª ciudad, la que vimos la última vez, con el estudio anterior, sí que habla de la fortaleza de Cristo. Y que, óigame, no es nuestra fuerza, es su fuerza. No con ejército ni con fuerza de Dios, más con mi santo espíritu. ¿Sí? Y en el hombro del Cristo, en la fuerza del Cristo, en lo que Él es que nosotros descansamos. Me encantó esa cita de ¿cómo se llama? De la última cita que le di de Ezequiel, que es Deuteronomio 33:12. Vamos a Deuteronomio 33:12 para que recordemos ahí. Mire qué lindo lo que dice. A Benjamín. Benjamín representa al Cristo, ¿amén? Porque significa, yo expliqué, hijo de mi dolor, ven a mí. Amén. Pero eso habla del Cristo, porque el Cristo debía pasar por el padecimiento de la cruz para redimirnos a usted y a mí delante de Dios. Amén. Dice, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Ese amado es el Cristo, pero también el amado para Dios somos usted y yo. Amén. Dice que estos amados habitarán confiados cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Amén. ¿Por qué tenemos la garantía de nuestra redención? De lo que dice 1 Corintios 1:30 y 31.
Porque Cristo es capaz, Él es poderoso. Amén. Él puede. ¿Sí? Amén, amado. Sí. Él es el poderoso. Él es el que salva. ¡Qué bendición! Amén. Ahora, pasamos a la última ciudad, que es la que correspondía a este día, que es Hebrón. Y este Hebrón habla de, esta palabra significa comunión o participación. ¿Está conmigo, hermana? Y hermanos, esa comunión es la que el Cristo proveyó para usted y para mí por medio de la consumación de su obra redentora. ¿Está conmigo? Porque Él pagó el precio. Porque Él dio su vida en rescate por nosotros. ¿Sí? Porque Él nos libró del pecado delante de Dios. Es que ahora usted y yo tenemos y podemos tener comunión con el Padre. Oigan, hermano, eso es lo más grande. Mire, la gente religiosamente dice cosas que no entienden. Por ejemplo, la oración que le llaman el Padre Nuestro, eso no es una oración, es un modelo. ¿Sí? Es un modelo de oración. Digo, Señor, vosotros pues oraréis de este modo. No es que haya que repetir eso como un rezo, ¿verdad? O como una letanía. No, es que dice el Señor, ustedes deben entender esto cuando oren. ¿Qué es lo primero que debemos entender cuando oramos? Que somos hijos. Que somos hijos. Y que Dios solo oye a los hijos. No sean como los gentiles, como los incrédulos, digo yo, que piensan que por su palabrería será oído. No se trata de hacer oraciones rimbombantes y usar palabras bien rebuscadas de la Biblia, ¿verdad? Eso es la palabrería. No se trata también de repetir letanías y oraciones como fórmulas. No. Vosotros debéis saber, dijo el Señor, que Dios ahora, por medio de mí, que yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y que nadie viene al Padre, sino por mí. Ustedes tienen acceso directo al Padre. Y el Padre, cuando ustedes hablan, les oye. Eso es comunión, hermano. Esto es tener participación, estar en una unión común. Eso significa comunión, ¿sabía usted? Una unión común. Sí. Es una palabra, ¿cómo se llama? De latín. Unión común. Estamos en una participación, por así decirlo, con Dios. En una unión común con Dios. Oye, mi hermano, yo creo que solo eso debería cambiar nuestra actitud, nuestra visión espiritual, nuestra perspectiva de la fe. Porque no es cualquier cosa, ¿no? Sí, tener el privilegio, por medio de la fe en Cristo, de ser hecho hijo de Dios, Juan 1:11 y 12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, creen que Jesús es el Cristo eterno, y lo creen porque Él es su Señor y su Redentor, y creen plenamente en su sacrificio para el perdón eterno de los pecados y para la salvación. A eso dice el Señor, dio potestad. El poder es potestad, es poder, hermano. Es autoridad de parte de Dios, porque somos hijos. Cámbielo eso usted si Dios ya dijo. Le dio a todos los que creen en su nombre. Creen
en su sacrificio, en su persona como el mismo, le dio la potestad de ser hecho, no llamado, hecho hijo de Dios. Y en esa condición de hijos que ya somos, oigan hermanos, si solo el hecho de decir Padre a Dios es una maravilla. Pero saber y tener la convicción, como dice, que el Espíritu mismo da testimonio del Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos. Y siguiendo dice también el versículo, también herederos de Dios y coherederos con el Cristo. Hermano, yo no sé por qué usted no está saltando de algo. Si a usted le dijera que tiene participación en una herencia grande, sale corriendo de aquí. O estaría con una cara de felicidad que, olvídese, por más que no tuviera dientes, estuviera con la boca abierta y sonriente. Amén. Porque es algo que tiene que llenar de gozo. Ahora yo le pregunto, ¿le llena de gozo saber que ustedes herederos de Dios? Amén. No tanto. Aquí tiene que ser gozo, hermano. Amén. Herederos de Dios, coherederos con el Cristo. Esto es para estar contento. Esto es para que a usted le duela hasta el pensamiento, se le quite el dolor y se le olvide. Soy hijo de Dios, heredero del Padre y coheredero con el Cristo, mi Señor. Amén. Dale gloria a Dios, por favor. Amén. Bendito sea el Señor. Y esa condición nueva, única, especial, eterna en la que el Cristo nos ha puesto. Vayan, Padre, vivamos esa bendición que tenemos en el Cristo, de tener comunión con el Padre, de que hablamos y el Padre nos escucha. Hola. Imagínense que sucede que nosotros quizás es lo que menos hacemos, hablar con el Señor. Que le dijimos a Él, Padre. Y que el Señor dijo, ustedes orarán así. Como que nos olvida. Decimos Señor, pero poco decimos Padre, ¿verdad? Si usted se ha fijado aquí, todas las oraciones que hacemos al principio, Padre nuestro, que estás en nosotros. Padre. Pero esa convicción tiene que estar bien arreglada. Tiene que ser una convicción confirmada por el Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, el Cristo es el que los lleva finalmente a el Amén. Sí, a esa comunión con Dios, con el Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Sabías? Porque todo eso viene, por así decirlo, en el combo. De Dios. Dice el apóstol Juan, que nuestra comunión, primera Juan 1:3, ¿qué dice? Que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Qué bonito, ¿verdad? Amén, no amén, ¿ah? Pero también nos dice que nuestra comunión es con el Espíritu, hermano. ¿Sí? Amén, amado. Amén. Veamos ahí lo que dice 1 Juan 1:3, rapidito, por favor. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué es lo visto y oído? Es el Cristo y las palabras del Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de un discípulo que anduvo con el Señor. Y dice, y eso os anunciamos, el Evangelio, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Amén. Es decir, para que estén en la misma participación. ¿Sí? ¿Ok?
Y dice, y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo. Ay, hermano. Qué bendición. Qué privilegio, mis amados. Amén. Mire, veamos lo que dice Hebreos 3:14. Y nos habla de cómo en el Cristo tenemos la participación, esa participación de la que habla Hebrón, ¿verdad? En Hebreos 3:4. Veamos lo que dice. Está delante de... atrás de Juan. Hebreos 3:4. Dos peligros acá. 3:14. Mira. ¿Qué dice ahí? Porque somos hechos participantes de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Pero ¿qué se necesita? Retener hasta el fin firme nuestra fe en el Evangelio de Dios. Amén. Esta fe es la que nosotros nos debe mantener en esa certeza de nuestra participación con el Cristo. Amén. Y esa participación, hermano, también debemos verla, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que la participación no es así con el Cristo, ¿verdad? Es que también tiene que haber una identidad con su padecimiento y con el hecho de someternos a su voluntad. O sea, en el sentido de que estamos y debemos saber que estamos muertos para el mundo, ¿sí? Y vivos para el Cristo. Ahí está nuestra participación. Somos participantes del Cristo, amén. Veamos lo que dice Romanos 12:5. Romanos 12:5. Sí. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esa es la participación y esa es la comunión con el Cristo. Somos parte de Él. Conmigo, hermano. Somos su cuerpo. Mire qué bendición. ¿Por qué? Porque la vida del Cristo está en nosotros. Así es, amén. Amén, amado. Amén. 1 Corintios 12:12. Hermanos Corintios, el siguiente libro. 1 Corintios 12:12. Por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Amén, amado. Gálatas 3:26. Después de Corintios está Gálatas 3:26. Pues todos sois, amén, aquí aclara bien lo que hablábamos de los hijos, ¿verdad? Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Ahí está nuestra participación y nuestra comunión con el Padre. Amén. Colosenses 1:18. Adelante, Filipenses, Colosenses. Ahí en el orden se lo puse para que no nos pueda. Y es la cabeza del cuerpo. ¿Qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se da cuenta que usted y yo somos el cuerpo de Cristo?
Amén. Colosenses 1:18. Él, aquí hay una declaración preciosa, ¿verdad? Que habla de que Cristo es el principio. Él es el Génesis. Amén. El Génesis que se menciona en Génesis 1:1. En el principio, ese principio es el Cristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque Él es la cabeza, Él es el principal, ¿sí? Delante de Dios. Hechos 2:42. Ahí regresamos un poquito atrás. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué dice? Mire la característica de los hijos de Dios. ¿Qué dice ahí? Los creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos somos los verdaderos discípulos, ¿verdad? ¿Y qué debemos perseverar nosotros? En la enseñanza de Cristo, porque la enseñanza de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Amén. ¿Sí? Dice, en la comunión los unos con los otros, ¿verdad? En el partimiento del pan. Y eso habla, ese partimiento del pan en la cena del Señor. En esa cena del Señor es donde se identifica más esa comunión con el Cristo. Porque comer el pan y beber el vino significa esa identidad con la fe en el sacrificio de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, no es que estemos comiéndonos el cuerpo de Cristo como explica la doctrina católica, ¿verdad? No es el cuerpo, es algo que representa, son especies que representan, pero nosotros lo hacemos porque es un testimonio simbólico de nuestra convicción en el Espíritu. ¿Cuál es esa? Que Cristo está en nosotros. Amén. Que somos participantes de su cuerpo y de su sangre. Amén. Entonces, eso de que comemos es porque el Cristo está dentro de nosotros. Amén. Y en las oraciones. Amén, mis amados. Entonces, qué bendición, hermanos, y qué maravilla encontramos nosotros en el significado de estas escrituras y en la revelación de la obra del Cristo como la mayor bendición para todo aquel que quiere ser salvo de la muerte. Amén. Ahora, pero leímos los versículos 11 al 13 de Deuteronomio. Quiero que regresemos ahí porque nos íbamos a leer por gusto. Hoy cerramos este estudio, hermanos, de este capítulo, ¿verdad? Deuteronomio 19, 11 al 13. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si hubiere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Mire esto. Aquí está la otra cara, hermanos, de la redención. El que no reconoce su culpa. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El que no reconoce su culpa. Esta persona, siendo culpable, habiendo, transgredido la ley de Dios, voluntariamente quiere refugiarse en la fe de manera incorrecta, sin entender el propósito de la obra de Cristo. ¿Se entiende eso? Habla de aquellas personas que toman el nombre de Cristo y la obra de Cristo como dijimos, como limpiadero, ¿verdad? Entonces, aprovechándose de la fe, por así decirlo. Claro, eso lo hacen para sí mismos, pero es que para Dios no cuenta lo que el hombre piensa, cuenta lo que él dice. Amén. Y aquí nos está diciendo que aquel dice
que, habiendo infringido la ley, quiera, sin reconocer su culpa, llegar a ese refugio. Dice, no le compadecerás. Los ancianos, dice, lo sacarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador. Dice la Escritura, Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén, hermano. O entendemos que la obra del Cristo es por la fe, que si nosotros nos refugiamos, para refugiarnos debemos reconocer nuestra necesidad y nuestra condición pecaminosa, pero no buscar, como en este caso, aprovecharse de ese salvoconducto. Amén. ¿Se ha fijado que mucha gente le gusta o procura aprovecharse de los vacíos de ley, ¿verdad? Y de las leyes para salir librados, aunque son culpables? Con los hombres algunas veces se puede, porque las leyes en fin son humanas y son perfectibles, ¿verdad? Son imperfectas, pues decir, siempre van a tener algo que corregirlos. Pero con la ley de Dios, el Señor ya estableció, digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Fuera de mí, digo el Señor, no hay quien salve. ¿Querés librarte de la muerte? Reconoce tu condición pecaminosa y buscame, pero buscame de corazón y cree en mí, pero verdaderamente, no solo como una pantalla, ¿me explico? No solo por la apariencia, ¿ven? Sino un corazón verdaderamente arrepentido delante de Dios, que entienda que solo mediante la fe en la persona y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo puede recibir el perdón de pecados, la redención y la vida eterna delante del Padre, con todos los beneficios que aquí hemos visto. Que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra, mis amados. Pónganse en pie conmigo un momento y vamos a orar para dar gracias al Señor y meditar un momento en lo que el Señor nos ha ministrado esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tú, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Bendito Señor, gracias por revelarnos a tu Hijo Dios, revelarnos a Jesús como el Cristo y la fe en Él y en su sacrificio perfecto por el pecado, como lo único que nos puede librar de la ira santa tuya sobre el pecado, que nos puede librar de la muerte y de nuestra condición de sujeción a Satanás, sujeción al pecado y al mal, y sujeción al amor. Señor, gracias por esa misericordia infinita. Pedimos, Dios, por los que no tienen esa certeza a este día y a esta hora en su corazón, que mediante el testimonio de este evangelio, mediante el testimonio de la obra de Cristo que aquí se predica, estas personas puedan recibir la fe para poder ser salvos y recibir el perdón de sus pecados y la redención eterna delante de Dios. Señor, por favor, que nosotros, Dios, podamos, mediante el testimonio de esta fe preciosa que nos ha sido revelada, la fe en la persona de nuestro Señor Jesús como Cristo, podamos, Dios, alcanzar a aquellos que en este momento, Dios, están bajo condenación, están condenados eternamente, sin la fe y la única fe que los puede salvar y redimir. Por favor, Señor, úsanos para llevar el testimonio de Cristo y para alcanzar a esos y a esas personas que necesitan salvación y por la que tú, Señor, diste tu vida, porque dijiste: no ruego solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Señor, tú
cosas. Por favor, que podamos ser obedientes a tu pacto y alcanzarlos, Señor, mediante el testimonio de esta preciosa fe, de esta verdad eterna, de tu eterno evangelio, del Cristo eterno, Señor, que podamos compartir con ellos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, damos gracias y lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso, Señor.